Quiero conocerte cada día más, a ti estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a tomar nuestras Biblias. Sabemos que está proyectado, ¿no es cierto? También los versículos que vamos a leer, pero qué lindo que es que abramos cada uno la palabra de Dios, así como abrimos todos los días su palabra para leer, ¿verdad? Así que vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 26, que es la porción que hoy tenemos para leer. Vamos a hacerlo de forma antifonal. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y así sucesivamente hasta el final. ¿Ok? Hasta el versículo 26. Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Qué se llama Salomón? Respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, y le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había por boca de todos sus profetas. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y versículo 26, todos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Y ahí habíamos notado, o el título de la predicación de hace 2 semanas, eran 8 formas en las que nosotros como cristianos, o herramientas que nosotros tenemos como cristianos, tenemos para no avergonzarnos de Cristo, ¿sí? Y solo habíamos entrado a la primera, ¿recuerdan ustedes? ¿Y cuál era la primera? De estas herramientas que nosotros tenemos, o de estas formas que nosotros tenemos para no avergonzarnos de nuestro Dios, era avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese era el texto que habíamos introducido en esa partecita, y yo en esta prédica que ahora vamos a tener no vamos a seguir con las otras 7 formas, sino en ese mismo texto vamos a profundizar acerca de los dones del Espíritu Santo. En la última ocasión que predicamos, quizás alguno de ustedes dijo, bueno, aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que tiene que atizar las brasas, tiene que poner un poco de aire a esas brasas que se están muriendo, para que esos dones que Dios ha dado, en este caso a Timoteo, puedan ser expresados, puedan ser cumplidos en medio de la iglesia, a la que quizás probablemente Timoteo estaba ya sintiéndose un poco cansado. ¿Sí? Entonces le dice el apóstol: atiza las brasas, reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora, a mí me pareció necesario, en un sentido como pastor, hablar sobre los dones espirituales, porque mis hermanos, aunque usted no lo crea, en este último siglo, hablando de los últimos 124 años que tenemos desde el siglo XX, iniciando el siglo XX, solo han sido en estos 124 años donde se ha presentado un énfasis en cierto sentido excesivo acerca de los dones del Espíritu Santo. Noten, hermanos, que no es hasta 1900 y hasta nuestros días que ha habido en nuestras familias como cristianas o en nuestras congregaciones cristianas ese énfasis por el Espíritu Santo. Cosa que desde el año 1800 atrás en la historia, hasta el día de Pentecostés, no era tan común. Así que nosotros deberíamos prestar la atención entonces a qué es lo que está sucediendo, por qué en nuestros tiempos hay un énfasis desmedido en ciertos lugares por el Espíritu Santo, y a la vez nosotros deberíamos considerar cuál debe ser nuestro entendimiento bíblico que nace de la palabra de Dios sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, también esto como una pequeña introducción, que hoy no va a ser el día en que nos metamos a una discusión que ha existido en historia sobre 2 movimientos grandes. El uno conocido como los cesacionistas y los otros conocidos como los continuistas. Los cesacionistas afirmando que los dones, algunos dones del Espíritu Santo otorgados en el primer siglo, en este caso a los apóstoles, a los profetas, ya no están vigentes con la muerte de los apóstoles y con el inicio de la iglesia. Eso afirman los cesacionistas, y por otro lado, los continuistas, que aún consideran que hoy todos los dones que se presentaron desde el inicio de la fundación de la iglesia continúan hoy, ¿sí? Dado su nombre, continuistas. Ya no nos vamos a entrar a esa discusión, probablemente lo hagamos la próxima semana o dentro de 2 semanas, cuando sigamos con este tema de los dones del Espíritu Santo. Ahora nada más el plan, mis hermanos, es que nosotros vayamos a la Biblia y consideremos algunos pasajes bíblicos
Recuerden, no nos vamos a meter si somos cesacionistas o si somos continuistas, lo vamos a explicar en dos semanas cuando el Señor nos permita continuar con este estudio. Pero simplemente la idea de este pasaje es que vayamos a la Biblia una vez más y veamos qué es lo que la Biblia dice sobre los dones del Espíritu Santo y después salgamos alentados en nuestros corazones de que, mis hermanos, déjenme decirles, ustedes tienen un don. Y ese don que usted tiene, por no decir dones que usted tiene, el Señor quiere ponerlos en práctica en su iglesia. Así que ese va a ser el fin, ¿ok? Vamos entonces a tomar el texto de 2 de Timoteo capítulo 1 para definir qué es un don. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, quizás para algunos de ustedes esta predicación va a sonar como una pequeña clase, pero en algún sentido es la idea, ¿ya? Para poder ir definiendo estas cositas. Y lo vamos a ir haciendo también a través de preguntas. Entonces, para definir, en este caso, los dones del Espíritu, vamos a preguntarnos, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don del Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios dice el don del Espíritu. Ahora, la palabra don, si ustedes quieren anotarlo en sus Biblias, se traduce a la palabra griega charisma, ¿ya? Y charisma viene de la misma palabra viene de la misma palabra charis, que es la palabra que se traduce al español como gracia, ¿ya? Gracia o don. El don de Dios, la gracia de Dios. ¿Y dónde nosotros hemos escuchado acerca de la gracia de Dios, acerca del don de Dios? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la gracia de Dios manifestada en el mundo para que nosotros podamos ser salvos. ¿No es cierto? ¿Qué es la gracia de Dios? Es el don inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? Entonces, en un sentido, este don espiritual nos hace referencia a algo, a una manifestación del poder de Dios sobre la vida de los cristianos, a la cual el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que avivar esa manifestación en este caso, el Espíritu que hay en ti. Para poner una definición y que nadie se nos pierda, y si quieren pueden anotarla, nos referimos a don espiritual en estos términos. Un don es una habilidad otorgada por el Espíritu Santo de Dios en el que Él capacita al creyente para servir a Dios, y noten aquí, en cualquier ministerio de la iglesia con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo hasta que Cristo regrese. Completa la definición. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es el don espiritual? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son esta habilidad otorgada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, en la que, ¿qué hace el Espíritu Santo? Capacita al creyente ¿para qué? Para servirle a Dios, para servir a los hermanos, para servir a la congregación. ¿En qué áreas? En cualquier ministerio de la iglesia, en cualquier lugar de la iglesia, en cualquier grupo de la iglesia, en cualquier reunión que pueda haber. ¿Con qué propósito, hermanos? Con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo tenemos que hacerlo? Hasta cuando Cristo regrese. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición de un don espiritual, Ahora, mis hermanos, alguno de ustedes va a decir, bueno, ya me está diciendo qué son los dones. Hace 2 semanas también, Raúl, nos hablaste acerca de los dones y nos exhortaste a que nosotros debemos utilizar nuestros dones. Pero Raúl, dime cuáles son esos dones. O sea, ya nos dijiste que tenemos dones. Ahora, ¿cuáles son esos dones o dónde podemos encontrar en la Biblia que se afirmen estos dones? Y vamos a ir a textos específicos que nos hablan de esos dones y me gustaría que vayamos allí por un momento. Por favor, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Y lo vamos a ir leyendo. Estos son los pasajes, esto es uno de los pasajes que vamos a ir puntualmente a 4 o 5 de estos pasajes, donde se hablan de los dones del Espíritu de Dios. ¿Ok?
Entonces, si tienen allí sus Biblias, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice esto. De manera que, teniendo diferentes dones, diferentes charis, diferente gracia, diferente forma, una diferente manifestación del poder de Dios, teniendo diferentes dones, según que la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, noten el primero, úsese conforme la medida de la fe. Tienen uno. O si es el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, en este pasaje, ¿cuántos dones encontramos? Acá encontramos el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir, o en otros casos el don de dar, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Noten, 7 dones que nos habla el libro de Romanos. Noten algo más, vayan en cambio a otro pasaje, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. 1 Corintios 7, 7 dice estas palabras. El apóstol Pablo hablando, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo, es interesante este pasaje de 1 Corintios 7, 7, porque Pablo dice estas palabras o hace alusión al don de Dios en el contexto del matrimonio y la soltería. Y es por esta misma razón que algunos teólogos, algunos autores creen que incluso el matrimonio y la soltería es la gracia, el don que Dios ha permitido que algunos de nosotros tengamos y otros no, hablando acerca del matrimonio. O el estar solteros, una gracia dada por el Espíritu Santo de Dios para estar bien como están. Y punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero una vez más quiero que noten las palabras del apóstol Pablo. A uno les dado la gracia, la manifestación del don de Dios de una manera y a otros de otra. ¿Ok? Vamos a otro texto. 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, del 8 al 11. Si lo tienen, vamos a leerlo desde el versículo 7. Miren, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y noten ahí, seguimos añadiendo a la lista, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero miren cómo termina el pasaje, el versículo 11, pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Ahí mismo en el pasaje, en el capítulo 12, vamos a más adelante, versículo 29 y versículo 30, dice versículo desde el 28, dice, a unos, y noten esa distinción, a unos y no a otros, a ellos y no a mí, a estos y a los otros no. ¿Se dan cuenta? A unos sí, a otros no. A unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas, y termina el versículo 29 diciendo, ¿son todos apóstoles? No, es una pregunta retórica. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No.
¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿En lenguas? ¿En lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, vayamos a 2 versículos más, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mientras ustedes buscan el pasaje, ustedes se han dado cuenta hasta ahora que ninguna de estas listas se repiten todos los dones. En ninguna de estas listas se repiten todos los dones. Y es por eso que en términos generales podemos decir que las listas que el apóstol Pablo da en sus diferentes cartas no son listas exhaustivas de cuántos son los dones del Espíritu Santo que existen. ¿Se dan cuenta? Sino simplemente nombra algunos de ellos. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y un último pasaje, primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11. Dice versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos, y a mí me encanta el término del versículo 10 al final. Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a ¿quiénes? A los otros, y de ahí, ¿cómo es que nosotros debemos practicar nuestros dones con nuestros hermanos? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y se acuerdan gracia cómo era la traducción? Charis, y ese charis es don. ¿Ven cómo todo está conectado? Ahora, mis hermanos, ustedes hemos leído los pasajes, hemos leído algunos textos, y la pregunta entonces sería, la pregunta que sigue, bueno, Raúl, aquí la Biblia habla de apóstoles, la Biblia habla de profetas, la Biblia habla de sanidades. Entonces, ¿por qué razón, Raúl, a todos los que oramos, nosotros que están enfermos, por qué no los traemos a la iglesia y los metemos ahí en un cuartito y oramos por ellos y que el Señor haga por medio de alguno de nosotros una obra milagrosa? Como ya les dije, solo les dejo ahí la pregunta, pero la idea es ¿a qué se refieren estos dones y si siguen vigentes o no? Pero no es el tema que hoy nos vamos a entrar, sino que ustedes sepan que la Biblia habla de estas cosas. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. ¿Existen estas cosas? Sí. ¿Existieron estas cosas en el primer siglo? ¿Fueron utilizadas por los apóstoles, por los discípulos del Señor Jesucristo, este tipo de dones, manifestaciones del Espíritu Santo en sus inicios? ¿Sí o no? Sí. Y nosotros también deberíamos tener un entendimiento correcto sobre estos dones espirituales. Y en un sentido, aunque estas listas no son exhaustivas y nos dicen a nosotros todos los dones del Espíritu Santo que existen, sí nos están diciendo que el Espíritu Santo capacita de forma particular a los creyentes para servir al Señor. Ahora, ¿por qué digo que no son listas exhaustivas? Por esta razón, hermanos. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar por uno de estos dones y hablar sobre el evangelismo. Y quizás alguien puede decir, no, yo creo que tengo el don de Dios de ser evangelista porque se me hace muy fácil hablarle uno a uno a la persona que yo tengo en mi trabajo, a la persona que está alrededor conmigo, a la persona de mi familia. Yo me nace hablarle de Cristo de una forma eufórica, apasionada por el Señor, y no me cuesta nada hablarle a esa persona acerca de Cristo.
Bueno, esa es una manifestación del don de evangelismo que puede haber en una persona en particular. Pero quizás sea diferente si alguien también dice, bueno, yo tengo el don de evangelismo, pero a mí me sale más fácil hablarle a un público grande y no tanto a la relación uno a uno. Pero eso también quiere decir, en un sentido, que tiene el don de evangelista, pero no es uno a uno, pero es quizás amplio a más gente. ¿Se dan cuenta? O puede ser, bueno, yo tengo el don de evangelismo, por ese don de evangelismo quizás no sea tanto hablando uno a uno o hablando a más gente, hablando a una congregación en sí, sino sea haciendo tratados, haciendo esos folletitos que cada cristiano hace de una forma o que cada cristiano puede tomar para entregarle a otro, para que sea entendible el evangelio de Dios. Y también quizás considerar que yo tengo el don de evangelista. Por eso, y a mí me parece interesante que el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículos 10 y 11, habla de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en un sentido, mis hermanos, estas listas que nosotros tenemos acá de dones, como ya hemos dicho, no son listas exhaustivas, pueden ser llevadas, o nosotros como cristianos podemos ser llevados a quizás de experimentar alguno de estos dones en áreas particulares, y que nosotros debemos considerar que como cristianos en realidad somos capacitados con algunos de estos dones. Si ustedes quieren una lista nada más para nombrarlos, todos los dones que hemos dicho hasta ahora, podemos mínimo hablar de 18 dones. Y miren cómo sigue: el don de apostolado, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de evangelismo, el don de enseñanza, el don de ser pastor maestro, el don de exhortación, el don de servicio, el don de misericordia, el don de dar, el don de liderazgo o de administración. Imagínense, son 18 dones que el Espíritu Santo, que podemos hacer a través de estas listas que no son exhaustivas, pero que el Espíritu Santo puede capacitar al creyente para que se muestre o se manifieste la gracia de Dios en la vida de estas personas. ¿Con el objetivo de qué? De que al utilizarlos seamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora usted va a decir, bueno, Raúl, estas listas quizás yo ya la conocía, estos textos yo me he topado en mi lectura bíblica de todos los días, pero ¿qué significan? ¿Qué implican estos dones? Bueno, le invito a usted, mi hermano, a tomar papel y lápiz y que vaya anotando conmigo qué significan cada una de estos dones. Y por ahí, porque este ejercicio también nace, mis hermanos, en el sentido de ayudarles a ustedes, si a alguno de ustedes no conoce su don, a identificar qué don probablemente usted tiene, ¿sí? ¿Qué era o qué es el don de apostolado? ¿Qué es el don de apostolado? Es el don en el que el Señor hace un llamado divino a personas específicas, en este caso sus discípulos, como representantes oficiales de Cristo, de donde ellos recibieron y por quienes ellos proclaman la revelación divina para convertirse en el fundamento de los cristianos. Entonces, una vez más, ¿qué es el don de apostolado? Es este llamamiento divino para ser llamado como un representante de Cristo, para recibir de Dios y transmitirlo, proclamarlo en una revelación divina y convertirse así esta revelación en el fundamento de la iglesia. Ahora, solo notando la definición de este don, el don de apostolado, ¿quiénes fueron dotados con este don? Los apóstoles. Porque solo pensando, mis hermanos, definiendo este término, que son aquellas personas que son representantes oficiales de Dios. ¿Quiénes fueron los representantes oficiales de Dios? Los apóstoles. Ahora, ellos fueron representantes oficiales de Dios. Perfecto. Ellos recibieron de primera mano lo que Dios decía, ¿sí o no? Ellos estuvieron con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y vieron las obras que Él hizo, ¿sí o no? Entonces recibieron de primera mano lo que venía de Dios. E incluso el apóstol Pablo, el Señor se le reveló en su camino a Damasco y le mostró quién Él era. Entonces se dan cuenta, ellos tomaron de Dios y a la vez inspiraron lo que hoy nosotros tenemos como la palabra de Dios. Lo tomaron
lo de Dios y lo proclamaron en una revelación divina. ¿Y a qué consideramos esto? A la palabra de Dios como nuestro fundamento para el cristianismo. Entonces, solo basándonos en ese pensamiento, mis hermanos, yo les pregunto en esta mañana, ¿habrá entonces hoy, aunque no es el tema, le dijimos que íbamos a dejarlo para la próxima semana, pero solo para pensar, ¿habrá entonces hoy otros apóstoles fuera de los apóstoles de Jesús? Solo para pensarlo. ¿Será que hay? Si este don es particular para esas personas que fueron encomendadas por el Señor, que recibieron de Dios y que lo que ellos escribieron iba a quedar como el fundamento de la iglesia, es para pensarlo, pero esto implica ese don. ¿Qué significa el don de profecía? Si ustedes quieren anotarlo, es la capacidad sobrenatural de recibir revelación divina directamente de Dios y comunicar esa verdad infaliblemente a su pueblo. Infaliblemente a su pueblo. Entonces, ¿quién era un profeta? Aquel en el Antiguo Testamento que hablaba en nombre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? ¿Se acuerdan ustedes de los otros profetas? Por ejemplo, el profeta Natán, que fue a confrontarlo a David y después le hizo el ejemplo de una persona tenía una ovejita, mientras otra persona tenía 99, tenía más ovejas, y esta persona que tenía más ovejas tomó a la oveja de la persona que solo tenía una y la utilizó, y David respondió, dijo, pero no es justo que se haga eso, esta persona tendría que morir. Y Natán, ¿qué le responde? Ese eres tú. Personas o profetas que hablaban en nombre de Dios para dar el mensaje que Dios quería a su pueblo. De la misma forma que nosotros podemos considerar en el primer siglo, antes de que se complete la palabra completa o revelada de parte de Dios, había personas que hablaban en nombre de Dios para proclamar lo que Dios quería decir. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos la primera carta a Timoteo, en los primeros versículos? Dicen que el apóstol, que en este caso Timoteo había recibido la encomienda de estar ahora en Éfeso por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, por el cual mediante profecía le fue dado. Entonces podemos entender en ese pasaje que en el primer siglo había profecía. Dios capacitaba a hombres para que hablen en nombre de Dios, porque en ese momento no estaba cerrado ¿qué? La palabra de Dios, se estaba escribiendo la palabra de Dios. Y por lo tanto en el Nuevo Testamento eran necesarias esas personas para que hablen los mensajes de Dios y que la iglesia sea edificada. ¿Se dan cuenta? Ahora, mis hermanos, igual, de la misma forma, solo considerando este don de Dios. Si las personas tenían revelación de Dios de forma directa, para transmitirlas de forma infalible al pueblo, y esas personas ya se encargaron de darnos un registro exacto de la mente de Dios en las Escrituras y no hay más de esta revelación, si alguno de ustedes cree que puede haber otro libro que deba ser añadido a la Biblia, creo que ahí estamos mal, porque esas personas fueron en ese tiempo capacitadas para dejarnos un registro exacto de la mente de Dios en esta Biblia que nosotros hoy tenemos. De manera que, si preguntaríamos en esta mañana, ¿será que todavía hay don de profecía hoy? Debería ser algo en que nosotros reflexionemos. ¿Será que todavía alguien puede tomar algo diferente o algo más del pensamiento de Dios para añadirlo a la Biblia? Pensemos en eso, hermanos. Si nosotros hablamos de un profeta, como se hablaba en el Antiguo Testamento, de un profeta como una persona que hablaba en nombre de Dios, quizás en un sentido podemos decir que hay profetas hoy, pero si se rigen ¿a qué? A lo que dice la palabra, porque esto es el pensamiento de Dios. Y si alguien comparte el pensamiento de Dios, podría, por la definición del término,
decirse que es un profeta porque habla en nombre de Dios, la palabra de Dios. Pero si está fuera, a lo que quiero hacer énfasis es que si está fuera o esta persona piensa que puede recibir algo fuera de lo que Dios ya ha dicho, entonces esa persona no es en realidad un profeta. ¿Sí? En tercer lugar, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es la capacidad dada por Dios para utilizar las escrituras para discernir entre lo que es verdadero o falso y así proteger a la iglesia del error. Posiblemente puede ser este discernimiento de espíritus la capacidad profética de emitir un juicio inmediato sobre las declaraciones proféticas de alguien que ha hablado en medio de la asamblea. Entonces, incluso noten que aun cuando no estamos revisando puntualmente los textos donde nacen estos dones del Espíritu Santo, dice que el discernimiento de espíritus en un sentido es, se levanta un profeta en el primer siglo, habla en nombre de Dios y la persona capacitada en medio del pueblo de Dios que tiene discernimiento de espíritus puede decir, ese está hablando en nombre de Dios. O a la vez puede decir, no, él no está hablando en nombre de Dios. Es la capacidad de alguien en medio de la iglesia que puede decir, ok, en el primer siglo, él está enviado por parte del Señor. ¿Qué significa palabra de sabiduría? Es la percepción divina de la Biblia que le permite a una persona aplicar la verdad, esta verdad o la palabra de Dios que es intemporal, es decir, que no está regida a un momento específico y le permite a esa persona utilizarla en situaciones contemporáneas. También se habla de la capacidad profética de recibir y comunicar la sabiduría divina a el pueblo de Dios. Que es palabra de conocimiento, la percepción divina de las Escrituras que permite a una persona comprender y comunicar su significado divino. O quizás la capacidad profética de recibir y comunicar el conocimiento divino de Dios una vez más a su pueblo. ¿Qué es el don de fe? Es la capacidad divina de ejercer una fe extraordinaria en las promesas y en la provisión de Dios. ¿Qué es el don de sanidades o el don de milagros? Es la capacidad sobrenatural para curar a los físicamente enfermos y realizar diversas obras de carácter milagroso. El don de lenguas, y ahí yo quisiera detenerme también para hacer una aclaración. ¿Qué significa el don de lenguas? Es la capacidad sobrenatural de curar a los el don de lenguas es la capacidad sobrenatural para hablar una lengua auténtica, un idioma, una lengua humana, nunca estudiada o aprendida previamente por el hablante. Mis hermanos, cuando las iglesias contemporáneas hoy, algunas dicen que hablan en lenguas, bueno, nosotros debemos ahí decir, ok, porque ya dijimos que hay dos corrientes grandes, ¿no? Una que dice que los dones siguen y otra que dice que los dones no siguen. Pero si esa iglesia dice que los dones siguen y el uso de este don puntual, del don de lenguas, es irracional, probablemente podamos decir a ciencia cierta que quizás no sea el don de Dios. Porque cuando hablamos de dones de lenguas, hablamos de que las personas tienen la capacidad de hablar otro idioma en el que no han sido previamente capacitados. Cuando ustedes van al libro de Hechos, mis hermanos, y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo de Dios, y los apóstoles comienzan a hablar en lenguas, ¿quiénes los entendían? Los que venían de Creta, los que venían de Jerusalén, los que venían de cada uno de esos pueblos, y ellos son los que dicen después, y ellos les entendían o les escuchaban hablar en sus propias lenguas. Entonces, mis hermanos, podemos inferir de estos versículos que el hablar en lenguas no es hablar cosas irracionales, no es hablar cosas angelicales. Como ya digo, estas sesiones vamos a hablar sobre los dones, y cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tuviese amor, cuando nada soy, dice, ¿no es cierto?
Pero esa frase que Pablo dice, si es que yo pudiese hablar, es una hipérbole. Si yo pudiese hablar esas lenguas que solo en el cielo se hablarían, dice, si no tengo amor, nada soy. Pero en el contexto es una exageración para recalcar el amor en el servicio cristiano antes que la habilidad de hablar cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, mis hermanos, debemos suponer que esos dones de esas lenguas son otros idiomas. Otros idiomas. No podemos entender que lengua se puede interpretar con cosas irracionales. A unos les dio el don de lenguas y a otros la interpretación de lenguas. ¿Y a qué se refiere ese don? A la capacidad sobrenatural de traducir una lengua auténtica, humana, nunca antes estudiada ni aprendida previamente por el traductor. Que es el don de evangelismo, la capacidad divina para comunicar audazmente el evangelio con claridad y con compasión y ver cómo Dios bendice sus esfuerzos atrayendo a los pecadores a Cristo. Ustedes han estado con gente que les hace, son tan fáciles de predicar el evangelio y la gente viene a Cristo y la gente los utiliza, Dios los utiliza a través de su Espíritu Santo para que otros puedan conocer el evangelio y también obra a través de su Espíritu por medio de esas personas para traer a los que no son creyentes a Cristo. Wow, yo conozco a algunas personas así. Y cuando yo estaba estudiando, recuerdo a un compañero que se llamaba Mati Portillo, ávido de ir a compartir a todo el mundo el evangelio. Y la gente se convertía y uno decía, impresionante cómo Dios lo utiliza. El don de enseñanza, la capacidad dada por Dios para comprender con precisión y comunicar con claridad las verdades reveladas y ya existentes de Dios. El don de pastorear el corazón y la capacidad divinamente otorgado no solamente para enseñar al pueblo de Dios, sino también para pastorear el rebaño, para proveer cuidado, para guiar protección espiritual. El don de exhortación, la capacidad dada por Dios para otorgada por Dios para instar, para amonestar a los creyentes a una mayor obediencia. Una capacidad de Dios para consolar y animar a los desanimados. ¿Usted conoce gente así? Gente que tiene ese don, que le dice una palabra de ánimo, una palabra de exhortación y le confronta en su alma y decide, no, necesito dejar este pecado, necesito abandonarlo, necesito regresar a Cristo. ¿Conoce gente así? Probablemente tenga ese don. El don de servicio, hermanos. La voluntad divinamente otorgada para emplear con sacrificio su tiempo, su energía y sus capacidades para satisfacer las necesidades de otros y facilitar el ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen el don de servicio? El don de misericordia, la capacidad divina para atender a quienes sufren algún tipo de dolor, algún tipo de miseria o angustia, ofreciéndoles a ellos su compasión. ¿Cuántos conocemos gente misericordiosa? Gente que siempre está tratando de levantar a ese hermano, gente que no puede ver lo malo de ese hermano, sino que está dispuesto, bueno, vamos a darle una oportunidad más, levantémoslo, cuidemos de sus heridas, vendémoslo, levantemos. Wow, gente así. El don de dar. ¿Cuántos de ustedes tienen ese don, mis hermanos? Es esa capacidad, no que solo hay algunos que den, pero noten que hay gente espiritualmente dotada por el Espíritu de Dios que quizás de los pocos o los muchos recursos que Dios les ha dado, dan a la gente. Se desprenden de lo que tienen. Esa capacidad dada por el Espíritu de Dios para contribuir con generosidad y con sacrificio, con dinero o con bienes materiales, para satisfacer las necesidades de sus hermanos y facilitar el ministerio de la iglesia. ¿Usted conoce gente así? ¿O usted es alguien así? Que se da por la gente, que es generoso. Quizás Dios le ha dado ese don. Y en última instancia consideramos estos dos últimos pegaditos, el liderazgo y la administración, como la capacidad dada por Dios para ejercer un liderazgo. Esas personas visionarias en la iglesia que ayudan a guiar, a dirigir, a gestionar y supervisar el ministerio de la iglesia. Ahora, mis hermanos, ya he hablado de los dones, ¿no es cierto? Y en cierto sentido les he
Les he dicho qué implican cada uno de estos 18 dones, que aunque no es exhaustivo, no estoy diciendo que esos sean los únicos dones que hay. Si agregamos los dos más de 1 Corintios 7, podemos decir que el matrimonio también es un don, la soltería también es un don. Pero Dios, mis hermanos, les ha dado a ustedes quizás no solo uno, mínimo uno. Pero de todos estos, mis hermanos, que encontramos como evidencia interna en la Biblia, mi hermano, tú estás capacitado con al menos uno. Y tú sabes, mi hermano, cuáles son de estos dones que tienes. ¿Con qué es que el Espíritu Santo de Dios te ha dotado al momento de venir a Cristo? Tú lo reconoces, mi hermano. Y tú debes, en un sentido, ponerlo en práctica. Mis hermanos, todos los creyentes tienen dones espirituales, por lo que acabamos de leer, ¿sí o no? Todos los creyentes tenemos dones espirituales. ¿Podemos decir que todos los creyentes tienen todos los dones espirituales? No. ¿Podemos considerar a alguien quizás en la Biblia que haya probablemente tenido todos los dones espirituales? Por ahí decimos que bestia el apóstol Pablo, su trabajo, Cristo mismo. ¡Wow! Pero podemos decir quizás que no todos tienen todos los dones espirituales. ¿Saben por qué? Porque si usted, mi hermano, tiene todos los dones espirituales, ¿con qué se nutre de su hermano que tiene al lado? Si usted da, si usted enseña, si usted ofrenda, si usted es profeta, si usted sana, si usted hace todo, ¿con qué es edificado con el hermano que tiene a su lado? Con nada. Con nada. Y a la vez, mis hermanos, si nosotros no tenemos todos los dones, eso es una clara enseñanza para nosotros como iglesia que nos lleva a considerar que no debemos dejar de congregarnos. Porque ¿dónde se ejercen esos dones, mis hermanos? En la iglesia. De manera que aquellas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo leo mi Biblia en casa. Yo soy solo yo y Dios. Hay gente así. Soy solo yo y Dios. Yo tengo mi relación con Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito tener comunión con otras personas. Mis hermanos, todos esos argumentos se vienen abajo cuando vemos que Dios ha dotado a la iglesia para que su hermano le sirva, para que yo le sirva, para que usted sirva. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos reconocer, aunque no queramos, que dependemos de alguien más, que no somos nosotros mismos, de alguien más que no seamos nosotros mismos. Y aunque nos den el orgullo, hermanos, porque algunos nos creemos independientes, porque algunos nos creemos fuertes, porque algunos no queremos a gente que se meta en mi vida, no queremos. Pero mis hermanos, estos textos nos muestran dependencia de la comunidad cristiana. Vamos a un texto para que podamos mirarlo con más precisión y vayamos ahí de vuelta a 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 25. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Mientras ustedes lo busquen, mis hermanos, nosotros debemos considerar y estar dispuestos a reconocer y apreciar a las personas que tienen diferentes dones a los que nosotros tenemos. Mi hermano, usted tiene que mirar a su hermano que sabe que tiene otro don, y decir, wow, ese hermano ocupa ese lugar que el Señor le ha dado para mi bien. No envidiar a su hermano porque usted también ha sido dotado con otros dones. Todos somos pastores, dijo el apóstol Pablo, todos somos pastores, todos somos profetas, todos hablamos en lenguas. No, porque no todos hacemos todo. Y por eso Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 25, miren cómo dice el texto. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Nosotros, ¿en qué cuerpo estamos a través de Jesucristo? En el cuerpo de Cristo. Y ahora miren la exhortación que el apóstol Pablo hace en primer lugar. El cuerpo no es solo un miembro. Un cuerpo humano no solamente es cabeza. Un cuerpo humano no solamente es pie. Un cuerpo humano no solamente es mano. Para que sea cuerpo humano necesita
sus partes. Y dice así, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Qué bestia, ¿no? No, es que yo soy mano, yo no soy del cuerpo. Por eso, porque esa persona diga que no es del cuerpo, ¿no será del cuerpo?, pregunta Pablo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que el don que usted tiene, mi hermano, es porque el Señor lo quiso. Si el Señor le ha dado cualquiera de esa lista de dones que acabamos de nombrar, es porque Dios lo quiso así en su vida. Y si el don de su hermano que tiene al lado, usted también lo reconoce y lo ve, ese hermano fue dado por parte de Dios ese don porque Dios lo quiso. Y usted, mi hermano, por ahí dice, no, pero es que yo no tengo la misma habilidad que este hermano, porque yo no tengo la habilidad que este otro. Mi hermano, si nosotros dijéramos como estas diferentes partes del cuerpo, como los ojos, la nariz y la boca, entonces como yo no soy igual a ellos, entonces yo no soy del cuerpo, ¿estaría bien? No. Porque no todos son boca, no todas son cabezas. ¿Y qué hay del cuerpo? Si todos fuéramos oídos, seríamos una oreja gigante. Y nos perderíamos la bendición de ver, de oír, de oler, de gustar, de caminar, de tocar, de tantas otras habilidades que podríamos tener si todos nosotros funcionamos como un cuerpo. Versículo 10, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Antes de cerrar, si usted podría pensar en alguna parte de su cuerpo que no necesita, ¿cuál sería? Por ahí uno dice, bueno, con manos difícil vivir, quizás sin el dedo chiquito podría vivir, sin el dedo gordo a veces, ¿cómo agarro las cosas? Pero mi hermano, ¿cuál de esos miembros, por más chiquito que sea, es insignificante para realizar todas las obras que nosotros hacemos diariamente? Ninguno. Porque usted ha sido diseñado de una forma para realizar todas las actividades que usted tenga sin dificultad. Y solo puede hacer esas obras sin dificultad si utiliza todas las obras, los miembros de su cuerpo en su armonía y funcionamiento conjunto. Por eso, versículo 24 termina diciendo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Unos por otros. Mis hermanos, por esta razón, nosotros no podemos dejar de congregarnos. Por esta razón, mis hermanos, nosotros no somos llaneros solitarios. Por esta razón, mis hermanos, nosotros no podemos conducirnos solos en este mundo como cristianos. El Señor Jesucristo dijo en su ministerio terrenal, fuera del mundo, fuera de la cristiandad, el mundo los va a aborrecer. Y el mundo nos aborrece, sí o no, mis hermanos, como comenzamos el culto de hoy pensando en los Juegos Olímpicos. ¿El mundo nos aborrece, sí o no? Nos aborrecen, nuestros compañeros nos aborrecen, en el trabajo nos aborrece el mundo entero. Pero si Dios ha diseñado la iglesia como el lugar en el que los cristianos pueden ser cuidados, pueden ser amados, pueden ser guardados del mal, pueden unirse unos a otros, edificarse unos a otros, ¿por qué, mis hermanos, en ocasiones vamos en contra del cuerpo?
Y después Pablo va a decir en sus cartas, pero ¿por qué os mordéis y coméis entre vosotros si es lo único que tienen bueno de Dios en este mundo? Si es lo único que tienen, si esta iglesia es el refugio que Dios ha diseñado, ¿por qué nos vamos unos contra otros, hermanos? Si funcionamos todos como un cuerpo. Más bien, el apóstol Pablo, versículo 25, para que no haya desaveniencia y decir uno es más importante y el otro es más importante, nos ha dicho a todos nosotros, preocúpense por el otro, unos a otros. Mis hermanos, ¿cómo descubrimos mis dones espirituales? Te recomiendo 4 cosas que tú hagas si aún no has identificado. Nosotros como iglesia queremos que tú utilices tus dones. Porque ¿quién va a ser beneficiado en la iglesia si tú utilizas tus dones? ¿El pastor? ¿El cuerpo pastoral? ¿Quién va a ser beneficiado en la iglesia? La iglesia, hermanos, el que tienes al lado. Él va a ser beneficiado. Y en un sentido secundario, tú vas a ser beneficiado porque mientras más uses tu don, más experiencia vas a tenerlo y quizás puede ser la fuente de donde otros puedan aprender para ejercer su don también, compartiendo quizás el mismo contigo. ¿Te das cuenta? La iglesia es beneficiada, te necesitamos. Y por eso, mi hermano, yo te doy estos pasos que tú puedes hacer para preguntarte, ¿qué intereses? Cuatro pasos. ¿Qué intereses y deseos espirituales tienes tú, mi hermano? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus intereses espirituales? ¿Qué te llama la atención? ¿Te llama la atención el servicio? ¿Te llama la atención la enseñanza? ¿Te llama la atención el dar? ¿Te llama la atención hacer misericordia por otras personas? Quizás estar en este ministerio donde vamos casa a casa y orar por los enfermos. Quizás el don de fe. ¿Qué te llama la atención? Identifica ese don. Identifica esos intereses, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué habilidad tienes? No solamente qué te interesa o qué es lo que te llama la atención, sino qué es lo que se te hace fácil. ¿Qué habilidades tienes? ¿Puedes comunicarte en público sin ningún problema? Probablemente puedas predicar, probablemente puedas exhortar, probablemente puedas evangelizar. ¿Qué habilidades tienes? No mires una vez más, mi hermano, lo que no tienes y lo que tu hermano sí tiene. No mires eso. No es que fulanito sí puede y yo no puedo. No mires lo que no tienes, mira lo que tienes. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué habilidad tienes? En tercer lugar, si de estos intereses y estas habilidades que tú tienes, en algún momento quizás tú los has puesto en práctica, probablemente puedes responder esta tercera pregunta. ¿Has sentido bendición en tus hermanos? O en otras palabras, ¿tus hermanos se han sentido bendecidos cuando tú ejerces estos dones o estos servicios o estas habilidades, estos intereses en las vidas de ellos? Si la respuesta es sí, probablemente estés más cerca de identificar tu don. Si la gente que está alrededor tuyo se ha sentido protegida porque quizás tienes el don de misericordia y tú vas, los llamas, estás pendiente de ellos, probablemente si la gente te ha dicho a ti, ¿sabes qué? Gracias, agradezco a Dios por tu vida porque me llamas, porque estás pendiente. Entonces, probablemente ese sea tu don. Entonces, si la gente se siente bendecida, y probablemente no para que tú te enorgullezcas, no para que tú te exaltes, sino en mucha humildad, la gente te ha dicho gracias por ejercer eso, probablemente el Señor te esté llamando con ese don en particular. Y en cuarto lugar, mi hermano, ora al Señor y pide sabiduría. Si tú con todas estas preguntas no sabes aún cuál es tu don, mi hermano, ora al Señor y pide sabiduría, porque Santiago capítulo 1 del 5 al 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando Él da, dice que el texto sigue, dice, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Cuando Dios da así, en abundancia y sin reproche, y termina el texto, y le será dada, pero el único requisito es, pida con fe, no dudando nada. Mis hermanos, ¿cuál es el fin de nuestros dones? Ya lo hemos nombrado, solo un texto más.
Efesios 4 del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Note, entonces, unos son pastores, otros líderes, otros profetas, otros milagreros, otros sanadores, otros con fe, otros misericordiosos. Pero ¿cuál es el objetivo de todos estos dones si todos los dones están? La edificación de la iglesia. Ese es el punto. La edificación del cuerpo de Cristo. Y miren cómo dice el versículo 13 de Efesios 4, del capítulo 4, versículo 13. Dice, ¿hasta qué? ¿Yo? ¿Hasta que mi familia? ¿Hasta qué? Todos. ¿Todos quiénes? ¿Quiénes todos? Toda la comunidad cristiana, en este caso situada ¿en dónde? En Éfeso, pueda crecer o llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. ¿Cuándo, mis hermanos, alcanzaremos la unidad de la iglesia? ¿Cuándo nosotros, mis hermanos, creceremos a la par, todos juntos, a la estatura que Dios espera que lleguemos, que es la estatura de Cristo? Cuando todos estemos aquí dispuestos a ejercer nuestros dones para el crecimiento mutuo. Solo termino el texto, versículo 14 de ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ir edificándose en amor. ¿Y hasta cuándo, mi hermano, usted tiene que ocupar esos dones? 1 Corintios 7:1, de tal manera, el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Corinto, les dice a ellos que Dios no se ha guardado ningún don espiritual para la iglesia de Corinto. Dios les ha capacitado de todos los dones. Y después el apóstol les dice, de tal manera que nada os falte en ningún don. Y miren, ¿hasta cuándo? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ustedes pónganse a pensar en algo. Los dones dados por el Espíritu Santo de Dios a la iglesia van a ir, o fueron, desde el día de Pentecostés con los discípulos, y van a acabar cuando Cristo regrese. Porque después de que Cristo regrese, mi hermano, no sabremos cómo va a ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Quizás ya no va a ser, nosotros ya no vamos a ser el continente del Espíritu de Dios. No sabemos la relación futura que vayamos a tener allí en el cielo con las tres personas de la Trinidad. Pero podemos estar seguros, mi hermano, que cuando lleguemos a Cristo y cuando ya estemos en el cielo y cuando Cristo se manifieste, ya no vamos a poder edificarnos unos a otros porque ya estaremos con Él. Entonces, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, hasta el día de hoy y los días que el Señor permita antes de su venida, es el tiempo que usted puede ejercitar su don. Y ahora pensando en otra cosa, ¿y si nosotros morimos antes de que venga el Señor Jesucristo? Entonces, desde Pentecostés, nuestros días y el tiempo que el Señor le permita estar con vida, es el tiempo en el que usted puede ejercitar su don dado por Dios. La pregunta es, mi hermano, ¿está ejercitando su don? ¿Está ejercitando su don? Porque su don tiene que ser ejercido hasta cuando suceda lo primero. O nos vamos con el Señor o experimentamos la muerte. Mis hermanos, creo que me he extendido, estamos 12:15, pero la idea, mis hermanos, es que una vez más pensemos en estas habilidades que el Señor ha colocado en nosotros. Las hemos descrito, algunas de ellas, pero usted las posee, mi hermano. Si usted vino a Cristo, mi hermano, usted posee un don espiritual. Úselo para la edificación
de la iglesia. Amén. Vamos a terminar allí. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerle en esta mañana por su palabra. Gracias, Dios, por ayudarnos a considerar esta capacitación que nos ha dado a través de su Espíritu Santo para que le sirvamos y nos sirvamos unos a otros, para que lleguemos a la madurez. Le rogamos, Señor, que podamos ser sabios, que podamos notar estos dones, que podamos practicarlos, que no solamente estemos esperando que la iglesia nos proponga algún ministerio en particular, sino que nosotros tomemos la iniciativa y preguntemos nosotros a la iglesia: ¿en qué sirvo? ¿En qué participo? ¿En qué ministerio puedo estar? Y que usted, Señor, sea glorificándose en esos ministerios, en esas vidas, y utilizándonos, Dios, para la extensión de su reino. Nos ponemos en sus manos y agradecemos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día en mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo, cargarse aquí en mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi dulce esperanza, gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica